Lo vi por última vez justo antes del almuerzo, con su camisa bien planchada, los lentes colgando del cuello y esa calma de quien sabe exactamente dónde va cada pieza del rompecabezas. Tenía la costumbre de alinear sus carpetas verdes sobre la mesa, siempre de izquierda a derecha. Exportaciones, auditoría, certificaciones, logística. No usaba computadora para eso. Decía que la memoria falla más que el papel y que en caso de incendio sus carpetas salían primero. En ese momento me reí, como siempre, sin saber que esa tarde sería la última vez que lo vería cruzar la puerta con su termo de café. A veces, una empresa no se da cuenta de que está viviendo su último día normal, hasta que la columna vertebral empaca sus cosas y no mira atrás. Ramiro Velázquez no tenía un título rimbombante, ni un escritorio con vistas, ni charlas de ascenso. Pero, cuando alguien mencionaba protocolo de continuidad o bloqueo aduanal, todos, hasta el director financiero, bajaban el tono. Nadie conocía mejor los entresijos de Agronova, los contratos de exportación, las rutas por donde pasaban los camiones con productos frescos, los requisitos para que el sello de orgánico certificado no se cayera por un error de digitación. Y lo hacía sin drama, sin palmaditas en la espalda, sin discursos motivacionales. Solo trabajo bien hecho y puntual. Yo era nueva, llevaba menos de un año como analista de operaciones y al principio creí que era un técnico más. Hasta que un viernes a las 6, cuando todos ya habían desaparecido, Ramiro me pidió que lo acompañara al archivo. Pensé que iba a enseñarme alguna antigüedad. En cambio, me mostró un documento vigente con firmas de 3 países distintos, una lista de contactos directos en aduanas que no figuraban en ningún sistema y un mapa con rutas específicas para cada tipo de producto, según clima y riesgo de huelga. Esto no está en ningún software, dijo, pero mientras Agronova quiera respirar, esto tiene que seguir funcionando. Si disfrutas este tipo de historias reales, con intriga empresarial, poder y consecuencias inesperadas, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta. El 97% de quienes escuchan aún no se suscriben, y tu apoyo realmente ayuda a que sigamos contando estas historias con todo el detalle y el corazón que merecen. Ramiro llegaba a la oficina antes que todos. Se servía su café de grano molido en una prensa francesa que solo él usaba, luego recorría el pasillo revisando si los ventiladores del cuarto frío estaban en línea. Saludaba en voz baja, con una inclinación de cabeza. Algunos jóvenes lo miraban como un mueble antiguo. ¿Y este quién es?, escuché decir a uno de los nuevos del equipo de marketing. Yo no dije nada. Quien no sabe leer a un tótem merece perderse en la selva. Él tenía rituales que parecían sacados de otra época. Imprimía 3 copias de cada protocolo importante y las guardaba en sobres rotulados a mano. Usaba bolígrafos Pilot negros, nunca azules, y cada viernes, al final del día, dejaba una nota escrita para el lunes en la bandeja de entrada del jefe de operaciones, aunque supiera que nadie la leería hasta el martes. «Esto es por si me atropella un camión el fin de semana», decía medio en broma. «Las exportaciones no pueden parar ni por mi funeral». A veces lo encontraba sentado en una sala de juntas vacía, haciendo llamadas a plantas procesadoras en Córdoba o Yucatán, hablando en voz baja y pausada, como si resolviera un crucigrama. Nunca alzaba la voz, nunca se cruzaba de brazos, nunca interrumpía. Pero bastaba con que Ramiro dijera: «No está listo», para que el embarque entero se cancelara. Muchos directivos antiguos lo respetaban en silencio. La gente de producción le ofrecía asiento cuando visitaba las plantas. Incluso el gerente financiero una vez me dijo:
Si a Ramiro le da un infarto, perdemos medio año de operaciones. Pero para Ignacio, el hijo del fundador, que aún no había asumido el cargo, pero ya merodeaba los pasillos con su sonrisa de MBA importado, Ramiro era solo un señor de gafas viejas con manías analógicas. La empresa respiraba tranquila, pero yo empecé a notar algo. Los sistemas más críticos dependían de él de forma enfermiza. Solo él tenía acceso a las carpetas compartidas de documentación internacional. Solo él podía validar los certificados de calidad antes del envío. Solo él sabía qué hacer si un lote quedaba varado por error de origen. Nunca lo presumía. Pero esa fragilidad escondida bajo el orden me daba escalofríos. La calma era demasiado perfecta, como si todos estuviéramos sentados en una barca que solo flota porque hay un tipo debajo sosteniéndola a pulso. Y ese tipo, claro, era Ramiro. Un martes cualquiera, con la máquina de café descompuesta y los de TI discutiendo por tonterías, vi cómo Ignacio lo miraba desde lejos, cruzado de brazos, como evaluando un mueble que ya no va con la decoración. Esa mirada fue el primer temblor. Nadie más lo notó, pero yo sí. Y desde ese día supe que algo iba a romperse, y que cuando lo hiciera, el ruido no vendría de los gritos, vendría del silencio. El aviso llegó un lunes gris, de esos que no terminan de amanecer. Un correo con asunto en mayúsculas. Comunicado urgente de dirección. Lo abrí sin pensar. El fundador, don Alfredo, había fallecido durante el fin de semana por un infarto fulminante. No hubo despedida, ni hospital, ni nada. Solo un párrafo helado, sin firma, con fecha y hora del funeral. La oficina se quedó muda. Nadie sabía si seguir trabajando o ponerse de pie. Alguien apagó la música ambiental. Una recepcionista empezó a llorar. Y en medio del desconcierto, Ramiro siguió tecleando, como si lo supiera desde antes, como si ya hubiera vivido este momento en su cabeza 1000 veces y lo tuviera archivado en la carpeta mental de eventualidades inevitables. Lo vi guardar un documento, cerrar una carpeta y tomar un sorbo de café. Luego se levantó, fue al cuarto de servidores y volvió como si nada. Más tarde, entendí que acababa de activar el protocolo de contingencia de operaciones. El funeral fue el día siguiente. Ignacio llegó en un Audi alquilado, con un reloj que costaba más que mi auto y el mismo corte de cabello con degradado que usan todos los exalumnos de escuelas de negocios que se creen estrategas globales por haber hecho una presentación de PowerPoint en Boston. Saludó como político en campaña. Sonrisa sin alma, mirada sin pausa. No lloró, no habló, pero sí repartió tarjetas de presentación nuevas. Tenían su nombre, su número y un cargo que hasta ese momento nadie había autorizado. Chief Executive Officer. El miércoles por la mañana ya estaba instalado en la oficina del viejo. Mandó quitar la foto familiar y puso una suya en blanco y negro, con los brazos cruzados y fondo de almacén industrial, como si fuera el próximo Elon Musk del aguacate. Lo primero que hizo fue pedir una auditoría de procesos anticuados. Lo segundo fue despedir al gerente de calidad, un hombre que llevaba 15 años. Lo tercero, nombrar como directora de innovación a una ex compañera de la maestría que hablaba más de NFTs que de normativas agrícolas. Ramiro no comentó nada. Solo actualizó a mano una hoja que llevaba en la carpeta Gobierno corporativo, transición forzada. Yo lo vi. Anotó 3 nombres y escribió una palabra al lado. Rotación. Las siguientes semanas fueron una coreografía absurda. Rediseño del logo, nuevo eslogan en inglés, reuniones de 90 minutos para definir cómo pivotear la narrativa agroalimentaria y una sesión de fotos con drones
en la que Ignacio posó sobre palets de fertilizante con lentes de sol. Las ventas, mientras tanto, bajaban, y los camiones seguían varados esperando autorizaciones que nadie tramitaba a tiempo. Un día jueves, lo escuché gritar desde la sala de juntas. «Necesitamos agilidad, no burocracia». El mundo cambió. No somos una empresa de los años 80. Afuera, Ramiro tomaba notas en su libreta cuadriculada, sin levantar la vista. Luego me preguntó, ¿ya hizo Ignacio la actualización del certificado Senasica para los lotes de mango? Yo negué con la cabeza. Él suspiró y apuntó a algo más. Anótalo tú también. Van a perder la ventana de exportación. Y cuando eso pase, van a culpar al clima. La tensión se empezó a notar. Ignacio no saludaba a Ramiro. Ni siquiera lo miraba. Lo ignoraba de forma deliberada, como quien finge que un mueble viejo ya no está. En una reunión de comité, llegó a burlarse abiertamente. Hay procesos que siguen en papel, como si estuviéramos en el siglo pasado. ¿Verdad, don Ramiro? Nadie rió. Solo se escuchó el zumbido del proyector. Pero Ramiro no se inmutó. Solo subrayó una línea en un documento que traía consigo, como quien marca el punto exacto donde un edificio va a colapsar. Una tarde, mientras todos salían para una foto de equipo con el nuevo eslogan Agronova 2.0, reinventando lo natural, me crucé con Ramiro en la sala de archivos. Estaba reacomodando expedientes. ¿Sabías que cada modificación en el modelo de exportación debe pasar por homologación europea? Me preguntó sin levantar la vista. Le dije que no. Él me extendió una hoja. Era una lista de requisitos que Ignacio había ignorado al cambiar un proveedor de empaques. «La ignorancia es cara», murmuró. «Y aquí nadie está calculando la factura». Desde ese día, entendí que Ramiro no era solo el tipo de las carpetas verdes, era el dique, el que contenía, en silencio, el desbordamiento total. Y ese dique empezaba a mostrar grietas, no porque él fallara, sino porque alguien en su arrogancia había comenzado a martillar desde dentro. Fue un viernes a las 11 de la mañana. El clima estaba pesado, como cuando la tormenta todavía no cae, pero ya empieza a apretar la nuca. Ignacio mandó un mensaje por el canal general de Slack. Reunión urgente de dirección, presencial, sala ámbar, 11:15. Sin contexto, sin agenda, sin cortesía. El tipo no sabía ni fingir liderazgo, solo ordenaba, con voz hueca, de esas que suenan fuerte cuando no hay contenido detrás. Vi a Ramiro cerrar su libreta con calma. Guardó un papel doblado dentro del bolsillo interno de su saco. Luego, entendería qué era, y se levantó sin decir palabra. Pasó por mi lado y me dijo algo que me dejó helada. No tomes notas en esta reunión, solo escucha. La sala ámbar estaba iluminada además, como si quisieran tapar lo turbio con fluorescentes. Ignacio ya estaba allí, de pie frente a la pantalla, con su infame blazer azul eléctrico y su sonrisa de plástico. A su lado, los gerentes más nuevos, los de la reestructuración, el del MBA de Barcelona, la de marca emocional, el primo que se inventó un cargo de Chief Vision Officer. Todos alineados como en una mala obra de teatro. Y en el centro, una carpeta. La carta de despido ya impresa, con el nombre de Ramiro en grande. Cuando Ramiro entró, el ambiente se volvió denso. Él no saludó. Solo miró la silla vacía frente a Ignacio y con esa dignidad que no necesita palabras, se quedó de pie. Ignacio carraspeó. Estaba disfrutando el momento. Gracias por venir, Ramiro. Esta reunión es breve, pero importante. Necesitamos dejar claro que Agronova entra en una nueva era, más ágil, más tecnológica, más alineada con los retos del futuro. Pausa para efecto. Y en ese contexto hay estructuras que no pueden continuar.
Ramiro no se movía, ni parpadeaba. Ignacio continuó. Con todo respeto, tu experiencia representa otra etapa, una empresa del pasado, una forma de trabajar que, aunque fue útil en su momento, hoy nos frena. Y si Agronova quiere despegar, no puede cargar con lastre. Hubo un silencio seco. Nadie se atrevía a respirar. Ignacio empujó la carpeta hacia el centro de la mesa. Aquí tienes tu carta. Es efectiva de inmediato, sin necesidad de preaviso. Agradecemos tus años de servicio. Puedes dejar tus cosas en recepción. Y gracias por todo. Yo vi la cara del gerente de calidad nuevo. Ese que no sabía ni cómo se calculaba una ventana fitoexportadora. Torcerse de incomodidad. Sabía que algo no cuadraba. Todos lo sabían, pero nadie dijo nada. El aire estaba lleno de cobardía, flotando entre corbatas y carpetas sin alma. Ramiro bajó la mirada una fracción de segundo. Tomó la carta, la metió en su portafolio de cuero, ese que tenía el logo antiguo de Agronova en relieve. Sacó su tarjeta de acceso del bolsillo y la dejó sobre la mesa, con suavidad. Luego se giró hacia la puerta. Nadie se movió. Nadie lo detuvo. Solo se escuchó el golpeteo leve de sus zapatos contra el piso de madera. Un ritmo lento, pero firme. Como quien camina, sabiendo que la historia no termina en esa sala, sino que apenas empieza. Antes de salir, se detuvo un segundo. Se giró ligeramente hacia Ignacio, pero no para mirarlo. Para dejar un sobre manila sobre una silla. No dijo una palabra. Cerró la puerta. Ignacio soltó un suspiro de alivio, como quien cree que ha ganado una guerra sin haber leído los mapas. Eso era necesario, dijo. Ahora sí, podemos modernizarnos. Ese día, Ramiro no volvió a su escritorio. Tampoco pasó por su locker. No envió correos de despedida, no dejó notas, no pidió constancia. Fue como si nunca hubiera estado. Pero su ausencia se sintió como un apagón. Yo me quedé sentada en la sala vacía por unos segundos más. Miré el sobre que había dejado. Nadie lo abrió. Nadie se atrevió. Y sin embargo, en ese silencio, algo empezó a descomponerse, como si la empresa entera acabara de perder el alma, y todavía no se hubiera dado cuenta. El primer correo llegó a las 3:17 p.m. con el asunto: fallo en la cadena de exportación, firma pendiente. Lo mandó la planta de empaque en Tepic, notificando que no podían cargar el sistema de rastreo para los lotes de papaya destinados a Rotterdam. En condiciones normales, ese tipo de mensajes ni siquiera llegaban a la dirección general. Se resolvían con un clic. Pero esa vez nadie sabía a quién reenviarlo. La firma digital estaba atada al perfil de Ramiro, y sin su validación, el servidor simplemente bloqueaba el siguiente paso. El proceso era automático, hasta que dejó de serlo. A las 3:42 llegó el segundo correo, esta vez de la central de aduanas en Veracruz. El certificado de origen para un lote de aguacates estaba marcado como incompleto y requería una revalidación técnica del proveedor número 3 en la lista de exportación. El problema: ese proveedor fue homologado directamente por Ramiro hace años y nunca se ingresó al nuevo sistema implementado por Ignacio. Nadie más tenía acceso a ese archivo. Ni siquiera sabían cómo se llamaba en el sistema. A las 4:09 p.m., el sistema satelital de rastreo que monitoreaba la temperatura de los contenedores se desconectó del servidor local. No fue una falla externa, fue una desincronización programada para ejecutarse automáticamente en caso de cambios administrativos sin traspaso de permisos. Lo irónico es que esa medida de seguridad fue diseñada por Ramiro mismo, con respaldo de don Alfredo, cuando en 2018 una empresa chilena intentó clonar sus rutas de transporte.
A las 4:22 p.m., Ignacio escribió en el grupo de gerentes: ¿Alguien sabe por qué los certificados en Ásica no se están actualizando? ¿Quién tiene acceso al sistema de contingencia? Nadie respondió. No porque no quisieran, porque nadie tenía la menor idea de qué estaba hablando. El único que alguna vez supo qué hacer en esas situaciones ya no estaba. A las 5:10 p.m. empezaron las llamadas. Primero la de Javier Gómez, jefe de operaciones en la planta de Sonora. Oye, no nos está dejando exportar el lote de limón persa. Nos falta la validación de etiqueta sanitaria. Y Ramiro no contesta. Luego vino la de Silvia, de logística. El camión 49 está detenido por un documento que nunca nos enseñaron a generar. ¿Dónde lo encontramos? Y después, la del cliente de Bélgica. Si no liberan el contenedor en las próximas 2 horas, se cancela la orden. El silencio fue ensordecedor. Ignacio caminaba por la oficina con el teléfono en la oreja y el ceño fruncido, como si apretando los dientes fuera a lograr que el sistema obedeciera. Empezó a llamar a los nuevos gerentes uno por uno. Uno sugirió reiniciar el servidor. Otro propuso contratar un consultor externo para resolver el asunto IT. Uno más dijo que podía automatizar la validación con inteligencia artificial. Todos hablaban. Nadie resolvía. Y mientras tanto, el botón de exportación seguía en rojo. A las 6:00 p.m., en la sala de juntas, ya no había sonrisas. La lista de pendientes colapsaba. El software de logística mostraba fallos múltiples. La agenda del día siguiente ya tenía 3 cancelaciones de citas internacionales. Una orden de inspección sanitaria fue emitida por error, porque alguien activó un protocolo equivocado. Y la última persona que sabía diferenciar un código CI 241 de un Agro SNVG3 se había ido esa mañana con su termo bajo el brazo. Lo que más me impactó no fue la cantidad de errores, fue el tipo de errores. No eran fallas técnicas, eran vacíos de conocimiento, vacíos exactos. Como si alguien hubiera planeado no dejar rastros, como si cada uno de esos procesos estuviera cuidadosamente encapsulado en el cerebro de una sola persona, no por ego, por protección, por precisión. A las 6:37 p.m., uno de los gerentes, desesperado, preguntó en voz alta: ¿Y ahora quién aprueba esto? Nadie respondió. Y en ese silencio incómodo, Ignacio alzó la voz. Ya, hay que dejar de depender de una sola persona. Esto es culpa del sistema arcaico que teníamos. El lunes lo resolvemos todo con una consultoría nueva. Y se fue, dejando en la pantalla un mapa con 19 rutas bloqueadas y 7 órdenes de exportación congeladas. Esa noche me quedé tarde. Fui al archivo. Busqué alguna copia impresa de las rutas, de los certificados, de algo. No encontré nada útil. Solo vi un sobre amarillo con el nombre de Ramiro escrito a mano. Dentro, una hoja. Decía: los sistemas sin continuidad no son sistemas, son castillos de naipes. Ahí entendí. No se trataba solo de Ramiro. Se trataba de lo que él sabía que los demás nunca quisieron aprender. Y ahora, ese conocimiento estaba caminando libre, lejos del edificio. Y nosotros nos estábamos ahogando en el eco de su silencio. El hallazgo fue casi accidental. Un analista nuevo, becario de la Universidad Autónoma, estaba buscando contratos antiguos para comparar cláusulas de confidencialidad. Tenía apenas 22 años, estaba nervioso y ni siquiera sabía que Ramiro había sido despedido. Revisaba archivadores físicos, porque aún no tenía acceso a los digitales, y ahí, en un cajón marcado «Legado, alta dirección», encontró una carpeta con el borde desgastado, una etiqueta escrita a mano: RB, contrato actualizado 2018, incluir adendum. La leyó por costumbre, no por orden.
pero cuando llegó a la hoja 7, se detuvo. Algo estaba subrayado en rojo. Cláusula 9.3, Protocolo de continuidad operativa. Era una cláusula compleja, con un lenguaje preciso y una estructura legal impecable. Decía que, en caso de terminación unilateral sin causa justificada, se activaban automáticamente 3 mecanismos: congelamiento inmediato de todas las licencias operativas sujetas a firma o validación técnica del empleado, revisión externa obligatoria del cumplimiento de las normas ISO activas a cargo de una firma independiente contratada bajo recomendación del ex empleado, reversión temporal de permisos internacionales de exportación hasta que se documente y valide por escrito el traspaso total del conocimiento operativo por parte del mismo. El joven becario, sin saber qué hacer, imprimió una copia y corrió a mostrársela a su supervisora. Ella la leyó, frunció el ceño y, en vez de explicarle, tomó el papel, lo engrapó a una hoja de presentación y se fue directa al despacho del director legal. A las 10:52 a.m., los abogados estaban reunidos en sala cerrada. Había caras pálidas, manos temblorosas, consultas cruzadas. En menos de media hora, confirmaron que la cláusula 9.3 no solo era válida, estaba firmada por el mismísimo don Alfredo en tinta azul. No había posibilidad de impugnarla. Había pasado por notaría. Tenía vigencia hasta 2028 y, detalle brutal, estaba registrada como condición de operación crítica en los archivos de cumplimiento ante la Secretaría de Economía. Nadie, absolutamente nadie, del nuevo equipo de dirección la había leído antes de firmar el despido. A las 11:30 a.m., Ignacio fue convocado con carácter urgente. Entró con su habitual despreocupación, tomando un jugo verde y saludando con un «¿Qué crisis inventaron ahora?». Le pusieron la carpeta enfrente. No dijo nada durante los primeros 2 minutos. Luego se rió con incredulidad. «¿Esto es real?», preguntó. El director legal solo asintió. Ignacio intentó minimizarlo. «Pero eso fue hace 5 años. Habrá alguna cláusula que lo anule, ¿no? ¿Algún tipo de vencimiento?». La respuesta fue unánime. No. La cláusula 9.3 estaba más vigente que nunca. Era clara, inapelable. Y lo peor, automática. No requería activación voluntaria. Se ejecutaba en el momento mismo de un despido sin causa. Lo que ya estaba pasando, el bloqueo de sistemas, la reversión de permisos, la parálisis de operaciones, no era un fallo técnico. Era el contrato actuando como fue diseñado. «Esto no es una trampa», murmuró uno de los abogados. «Es una defensa. Ramiro no quería poder, quería garantías, y las tuvo». Ignacio, por primera vez, no tuvo respuestas. Se quedó mirando la carpeta, abrió una de las hojas y se topó con una frase escrita en negritas. «El conocimiento operativo no es transferible sin voluntad, y sin voluntad no hay continuidad». A las 12:15 p.m., la noticia llegó al comité ejecutivo. La empresa estaba, jurídicamente, en un cuello de botella diseñado por uno de sus propios pilares. Y, lo peor, no había ruta clara de salida, no sin Ramiro. Ese mismo día empezaron a llegar notificaciones de incumplimiento. Alemania, Japón, Canadá. El reloj corría. Cada hora sin acción equivalía a millones en penalidades, productos retenidos, pérdidas por refrigeración fallida y daño reputacional irreversible. Y en medio del caos, una certeza emergió, incuestionable. Agronova había disparado un arma que no entendía, y el proyectil estaba regresando, con fuerza quirúrgica, hacia el corazón de su nueva dirección. El documento que todos habían ignorado. Ahora era el único papel que realmente importaba. A las 6:43 a.m. del lunes sonó el primer teléfono. Ignacio aún no había llegado a la oficina, pero el guardia de planta
Ya tenía una lista de 7 llamadas internacionales registradas en la central. 1 desde Ámsterdam, 2 desde Ciudad de Panamá, 1 desde Hamburgo. Al revisar el buzón de voz, se escuchaba claramente a un hombre decir, con acento europeo y voz tensa: «Si no liberan hoy la carga, cancelamos los 2 próximos envíos. Ustedes firmaron SLA. No hay margen». Cuando Ignacio entró, con su habitual cara de «todo está bajo control», lo esperaba una hoja impresa con esa transcripción y un memo de logística. Todos los lotes internacionales siguen detenidos, sin acceso a los protocolos, sin actualización de validez. A las 7:10, la planta en Sinaloa confirmó que 180 toneladas de tomate cherry estaban en punto muerto en la aduana de Nogales. El transportista amenazó con dejar la mercancía y volver vacío. A las 7:21, el gerente de operaciones en Guanajuato confirmó que el contenedor refrigerado con espárragos había superado la tolerancia de humedad interna y estaba por declararse pérdida técnica. «Esto es un desastre», dijo por teléfono. «El código QR de trazabilidad está caído. Nadie puede validarlo sin Ramiro». A las 7:40, Ignacio intentó marcar el celular de Ramiro. Contestador. A las 7:42, envió un correo escueto. «Ramiro, necesitamos que colabores en la transición. Hay problemas operativos urgentes. Llámame». A las 8:03, la bandeja de entrada marcó: «Correo rechazado. Dominio no disponible». Ramiro había eliminado su cuenta. A las 8:15, Ignacio pidió que revisaran el número de contacto alternativo que Recursos Humanos tenía registrado. Era un teléfono fijo. Llamaron. Una voz de mujer respondió: «Lo siento, el señor Ramiro ya no vive aquí. No dejó mensaje». Colgó. Nadie supo si era una madre, una prima o una vecina. Solo quedó el tono de línea muerta. A las 8:31, Ignacio abrió su LinkedIn y buscó Ramiro Velázquez. Perfil eliminado. No bloqueado. No inactivo. Eliminado. A las 9:12, el equipo de finanzas presentó un informe parcial de pérdidas. Estimación de $3 millones por retraso en entregas solo en las últimas 48 horas. Proyección de penalidades por incumplimiento de contrato: 5 millones. Valor del producto en riesgo por vencimiento: casi 7 millones. Ignacio no dijo nada, solo tragó saliva y pidió café fuerte. A las 9:36, el Ministerio de Agricultura envió una solicitud formal de aclaración por inconsistencias en los certificados de exportación emitidos bajo las normativas 135A y 241C. En lenguaje diplomático, ¿qué diablos están haciendo con sus exportaciones? A las 10:07 llamó el agregado comercial en Bruselas. En su mensaje de voz se escuchaba perfectamente: «La embajada no puede intervenir si ustedes no pueden demostrar continuidad operativa. Si no resuelven hoy, la Unión Europea cierra la ventana de importación para Agronova por 12 meses. No es amenaza, es procedimiento». A las 10:31, Ignacio volvió a marcar. Nada. Llamó a los exgerentes que habían trabajado con Ramiro. 2 le contestaron. Ambos dijeron lo mismo: «Ramiro se fue. No va a volver. Y no lo culpo». A las 11:00, convocó a reunión de emergencia. Gritó. Golpeó la mesa. Pidió soluciones creativas. Quiso crear cuentas falsas para acceder a los permisos. Legal, dijo que eso violaba 5 normativas federales. Pidió contactar a empresas consultoras para reconstruir el modelo operativo. Le respondieron que eso tomaría meses. A las 11:47, en un acto de desesperación, pidió a una becaria que intentara ubicar a Ramiro por Facebook. Lo buscó. No había cuenta. No había rastro. Y ahí, en medio del ruido de celulares vibrando, correos rebotando, clientes furiosos, rutas congeladas, sistemas cerrados como cajas fuertes sin clave, quedó solo una constante: el eco del silencio. No hubo insultos, no hubo amenazas, no hubo rastro de venganza explícita,
solo ausencia, ausencia quirúrgica, precisa, imposible de sustituir. Y en ese hueco exacto, donde antes había una firma, un nombre, un protocolo, ahora solo quedaba la sombra de un hombre que se fue caminando sin mirar atrás y que dejó en pausa a toda una empresa con la misma elegancia con la que había sostenido su operación durante 18 años. Ese día, Ignacio dejó de hablar de agilidad y modernización. Empezó a hablar, por primera vez, de dónde está Ramiro. Pero para entonces nadie lo sabía. Y lo más aterrador, tal vez nadie lo sabría nunca. El portón del estacionamiento de dirección se abrió a las 7:19 am, con ese chirrido oxidado que siempre ignoraron reparar. Y ahí, como un espectro que nadie esperaba ver de nuevo, bajó don Alfredo en persona. No en un coche lujoso, en su vieja camioneta gris, la misma con la que recorría las plantas hace años, con tierra seca en las llantas y una carpeta de cuero en el asiento del copiloto. Nadie lo había visto desde el funeral, y su llegada provocó más tensión que alivio. Sabíamos que algo había cruzado el umbral, no solo un hombre, una memoria viva, un peso, una vara de medir. Entró por el pasillo principal sin saludar. Caminaba lento pero firme, con la espalda erguida, como siempre, y la mirada clavada en el piso, como si midiera los pasos del desastre. Algunos empleados intentaron acercarse. No respondió. Subió directamente al tercer piso. Sin pedir permiso, abrió la puerta de la sala de estrategia y la cerró detrás de sí con un portazo que hizo temblar los cristales. Ignacio estaba reunido con legal, operaciones y finanzas, tratando de diseñar una estrategia de remediación internacional. Traducción: una cortina de humo para que los inversionistas no entraran en pánico. Don Alfredo entró sin mirar a nadie, sin quitarse el sombrero. Lo colocó sobre la mesa y extendió la mano. «Muéstrenme el contrato de Ramiro». Nadie discutió. El director legal lo tenía impreso. Se lo entregó sin decir una palabra. El viejo se sentó. Respiró hondo. Abrió la carpeta. Y empezó a leer, página por página, despacito, cada línea. El ambiente se volvió denso. Nadie se atrevía a moverse. Solo se escuchaba el paso de las hojas y el zumbido tenue del aire acondicionado. Cuando llegó a la página con la cláusula 9.3, se detuvo. Acomodó los lentes. Pasó el dedo sobre el encabezado y leyó en voz baja, muy baja, como si confirmara algo que ya sabía. Y entonces, sin levantar la vista, preguntó: «¿A quién despediste?» Ignacio intentó explicarse. Empezó con lo de la reestructura, el enfoque digital, el nuevo perfil profesional. Pero la voz se le apagó al ver cómo su padre alzaba lentamente la mirada. No era enojo, era decepción, era algo peor que un grito. Don Alfredo no gritaba. Cuando se enojaba de verdad, hablaba con frases que te dejaban sin sangre. ¿Tú crees que esta empresa existe por casualidad? ¿Tú crees que cruzar toneladas de producto por 3 fronteras se hace con esloganes? Ignacio balbuceó algo sobre buscar consultores, sobre reparar la imagen, sobre que Ramiro no había dejado manuales. ¿Y tú lo leíste?, preguntó su padre, señalando el contrato. Ignacio no respondió. Pues yo sí. ¿Y sabes por qué lo firmé? Porque él lo escribió cuando yo casi pierdo esta empresa por una auditoría internacional. Porque cuando todos corrían como gallinas sin cabeza, él se sentó y dijo: «Aquí falta continuidad». Y lo que propuso, lo cumplió. Cada punto, cada coma, cada alerta. Y tú, en tu soberbia de niñito con corbata italiana, lo echaste como si fuera un burócrata más. Un silencio espeso llenó la sala. Nadie respiraba. ¿Y ahora vienes con tu carita de PowerPoint a decirme que no sabías? Don Alfredo se levantó. Cerró la carpeta.
Se giró hacia la ventana. Miró el horizonte durante unos segundos. Esta empresa tiene los días contados si sigue en tus manos. Luego se giró y soltó la estocada final. Porque tú no despediste a un hombre, despediste a la columna vertebral de tu padre. Pidió hablar con el directorio, de inmediato. Nadie se atrevió a decirle que aún no habían llegado. Salió sin más. Pero su presencia siguió ahí, como un olor a pólvora después del disparo. En cuanto se fue, Ignacio pidió a Recursos Humanos restablecer el contacto con Ramiro de manera formal. El correo fue redactado. La carta fue firmada. Se ofrecieron disculpas, incentivos, una indemnización duplicada, incluso un retorno al cargo con reconocimiento pleno de su rol estratégico. Pero el mensajero regresó con el sobre intacto. Nadie abrió la puerta. Nadie contestó el intercomunicador. El buzón tenía un letrero que decía: «No se aceptan notificaciones. Favor de contactar a través del nuevo sitio web». Al ingresar al sitio web, encontraron un nombre nuevo: Velázquez In Asociados, consultoría en continuidad operativa. Y en la sección de contacto, una frase clara: «No aceptamos clientes con conflictos de gobernanza interna o procesos punitivos activos. Nuestra prioridad es la estabilidad, no el caos». La empresa, que una vez sostuvo Agronova, ahora trabajaba para otros, y Agronova ya no tenía a nadie que supiera sostenerla. La última vez que alguien lo vio fue una vecina que lo saludó mientras él cargaba cajas en la cajuela de un sedán viejo pero limpio, con placas de otro estado. «Se va unos días con su hermana», dijo. Pero no era cierto. No tenía hermana. Tenía un plan, uno meticuloso, con fechas, documentos, cartas notariales, cuentas ya transferidas y un cierre perfecto al estilo Ramiro. Sin ruido, sin rencor, pero irreversible. El lunes siguiente, el equipo legal de Agronova convocó una reunión de urgencia. La oferta era clara: indemnización triple, reconocimiento público, contrato a 10 años como consultor externo con carácter ejecutivo, e incluso, idea delirante de Ignacio, ponerle su nombre a una sala de juntas. «Podemos recuperarlo», insistía. «Solo hay que mostrarle que lo valoramos». Pero ya era demasiado tarde. Ramiro no buscaba venganza. Había ejecutado algo más quirúrgico, una desconexión total. No dejó cuentas pendientes, dejó consecuencias activas. En paralelo, su expediente ante el Instituto de Seguridad Social fue actualizado con su renuncia voluntaria y la activación del beneficio de jubilación anticipada por años de servicio. Lo había gestionado semanas antes. También registró un nombre comercial en el Registro Público de Comercio. Eje 9.3. Estrategias de continuidad. La dirección fiscal era otra. Una oficina pequeña en una calle secundaria de Querétaro, donde nadie lo molestaría y donde ya estaban instalando la fibra óptica que había solicitado con 3 semanas de anticipación. Nada, absolutamente nada de lo que hizo fue improvisado. Mientras tanto, en Agronova, las costuras reventaban una a una. Uno de los principales clientes europeos, una cadena de supermercados con sede en Múnich, canceló todos los pedidos del segundo semestre. El argumento fue brutal. La marca ya no garantiza trazabilidad conforme a norma 2000. El incumplimiento afecta directamente nuestra certificación ante el consumidor. Es decir, los productos de Agronova ya no eran confiables. La Secretaría de Agricultura inició un proceso de sanción administrativa por entrega tardía de documentación sanitaria, lo que bloqueó por completo el acceso a los mercados centroamericanos. El departamento legal intentó apelar, pero sin Ramiro como firmante autorizado de los flujos internos, no había forma de probar continuidad documental.
Las pérdidas acumuladas al final del trimestre superaron los 18 millones de dólares. La reputación de empresa modelo en exportación sustentable que habían cultivado por más de una década fue destruida en 8 semanas. Un influencer de negocios publicó un análisis titulado ¿Cómo matar una empresa en 90 días? Estudio de caso, Agronova. En una junta de crisis, Ignacio, pálido y con ojeras, le gritó al director legal: ¿Cómo puede un solo hombre paralizar todo esto? ¿Cómo puede uno solo controlarlo todo? La respuesta fue un susurro. No lo controlaba, lo sostenía. Mientras tanto, en una oficina modesta con olor a nuevo, Ramiro colgaba en la pared su título profesional, una copia del contrato con Agronova enmarcada y una libreta nueva, aún sin escribir. Abrió su laptop, revisó los primeros correos de potenciales clientes. Uno de ellos era una firma francesa que solicitaba una auditoría de sistemas de continuidad, y puso a calentar café. No tenía prisa, no tenía miedo, y sobre todo, no tenía intenciones de volver, porque cuando uno ha sido tratado como lastre, regresar a salvar el barco que eligió hundirse ya no es nobleza, es estupidez. Él eligió no volver, y la empresa eligió no entenderlo. Ignacio entró a la sala de prensa con la corbata mal anudada y el rostro de alguien que ha dormido poco y ha perdido mucho. Nadie lo aplaudió, nadie sonrió. Los periodistas ya sabían lo que venían a cubrir: la caída de Agronova. La empresa, que durante años fue modelo de exportación agroindustrial en América Latina, ahora enfrentaba multas internacionales, rupturas de contrato, despidos masivos y una investigación por negligencia ejecutiva. El telón de fondo era un logo mal recortado sobre una lona arrugada. No había directivos a su lado, no había comité, solo él, el nuevo CEO, el hombre que reemplazó un sistema con promesas y a un pilar con humo. Tomó asiento, respiró hondo, bebió agua. Cuando la periodista de La Nación preguntó si despedir a Ramiro Velázquez había sido un error, el silencio duró más que cualquier respuesta que pudiera haber inventado. No dijo nada, solo bajó la mirada. Afuera, los titulares ya estaban listos. La caída del gigante verde, del campo al fracaso, Agronova y su crisis evitable. El error de los trajes nuevos y las manos vacías. Mientras tanto, a 212 kilómetros de ahí, en una oficina modesta, con muros recién pintados y aroma a café tostado, Ramiro colgaba con cuidado el último objeto que faltaba: un marco negro de madera sencilla, con un solo documento dentro. Era su contrato con Agronova, con una página marcada con una pestaña roja. Ahí, en negritas, decía: Cláusula 9.3. Protocolo de continuidad operativa. Lo colgó justo en la pared que daba frente a la cafetera. No por vanidad, por memoria. Luego se sirvió un café en su termo de siempre, ese de acero inoxidable que aguantó 18 años de madrugadas. Se sentó, abrió su correo, respondió una consulta de una cooperativa exportadora de Mendoza y rechazó cortésmente una solicitud de asesoría de Agronova. Miró el marco, exhaló, sonrió, no con soberbia, no con rencor, con esa calma de quien nunca buscó ser héroe, pero fue tratado como estorbo, de quien no necesitó levantar la voz para que el mundo entendiera su peso. Y entonces, mientras el vapor del café subía y la ciudad despertaba sin estridencias, pensó en voz baja. Para sí mismo, como siempre. No levanté la voz, solo levanté el contrato.